Bueno, vamos a iniciar con el tercer video. Bueno, estamos en medio del simulacro. Bueno, ok. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con la semana 3, con el video 1 de la semana 3 de la unidad 2. Espero no tengas problemas, Arcángel, con el simulacro nacional. Bueno, yo aquí tengo un ruidajal, espero me escuches bien. Bueno, primero que nada, pues vamos a ver que la unidad es, ¿cómo se llama? Lo que sería, espérenme un momentito, espérenme un momentito, por favor. Es que con este asunto, ok, entonces vamos a abrir nuevamente ahora la unidad 2. Bueno, parece ser que ya pasó la, eh, todo este relajar del simulacro, que es muy importante, pero bueno. Entonces vamos a ver que, primero que nada, vamos a hablar de lo que es ahora sí la unidad 2, que es análisis financiero. Y lo que menciona es que las finanzas representan una de las actividades económicas pues, más importantes del ser humano. Lo hemos comentado en videos anteriores, ¿no? Vamos a ver que el análisis financiero en esta unidad pues, es parte de la administración financiera y que es mucho más que el estudio de cómo se asignaron los recursos, ¿no? Constituye una disciplina que se encarga de investigar y determinar cuáles fueron las fuentes de financiamiento y las aplicaciones de recursos para determinar la situación actual, pasada o pasada de la empresa, ¿no? Y también esta disciplina nos va a permitir conocer la información necesaria para tomar decisiones esenciales para el negocio, ¿no? También el análisis financiero ha evolucionado de ser solamente una disciplina descriptiva de fenómenos económicos a ser una actividad práctica que en el día a día es base para la supervivencia de la organización. Entonces, como verán, la importancia de la función financiera es determinante. Entonces, estamos hablando de que dentro de la función financiera, pues está la administración financiera y dentro de esta está el análisis financiero. Entonces, pues como estamos viendo, el análisis financiero nos permite evaluar el desempeño pasado, ¿no?
de la empresa y también el desempeño en el cual y la posición en que se encuentra la empresa. Pero no solamente esto, ¿no? Sino también nos va a permitir proyectar en el futuro, por ejemplo, cómo se va a comportar o cómo se podría comportar la organización dependiendo de ciertos supuestos, ¿no? Entonces, esto pues siempre estará encaminado a lo que es la toma de decisiones, ¿ok? Aquí nos vamos a enfocar a todo lo que es el análisis financiero corporativo, ¿no? O sea, lo que son las finanzas empresariales. Vamos a analizar algunas limitantes del análisis financiero y también vamos a hablar tanto de los objetivos como de las etapas que lleva a cabo este proceso, ¿no? Porque es un proceso el análisis, ¿no? Entonces, vamos a ver que el análisis financiero contempla, ¿no? Mencionaba yo de las etapas del análisis, o sea, es un proceso que lleva unas ciertas etapas para lograr ciertos resultados. Lo que utiliza, vamos a decir, como herramienta para poder llevar a cabo esos análisis, pues son los estados financieros. Principalmente aquí vamos a ver, no nos vamos a meter con todos, ¿no? No vamos a utilizar todos, pero vamos a utilizar solamente dos, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿ok? Y bueno, vamos a ver los objetivos del análisis financiero, ¿no? Que ya mencionamos cuáles son, ¿no? Entonces, si, si vemos cuál es la, ¿cómo diremos? Eh, la descripción o la definición de lo que es el análisis financiero, pues va a ser el conjunto de técnicas cuya intención, ¿no? Es interpretar la información económica, contable, financiera y jurídica relativa a qué, a una empresa o a un colectivo de empresas, con el propósito de emitir un juicio o diagnóstico sobre la evolución pasada, situación actual y posibilidades futuras de la empresa. Como mencionaba, ¿no? Pues esto se realiza pensando en evaluar, ¿no? El desempeño de la organización eh, 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 de la organización con, por ejemplo, en lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces, pues tenemos en un periodo determinado, entonces tenemos estados financieros que, donde podemos encontrar qué es lo que ocurrió, ¿no? Desde el punto de todo traducido en unidades monetarias, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió de todas las operaciones que llevamos a cabo en la organización y en un tiempo determinado, ¿no? Luego veríamos lo que es en el presente, como el presente es, pues, básicamente es un instante. Bueno, pues también esto, hay un estado financiero, el cual nos indica cuál es la posición financiera en un determinado momento, ¿no? Y ese sería tomémoslo como en el presente, como en este momento, ¿no? Y también podemos proyectar esos estados financieros, los podemos proyectar, lo que significa es que podemos llevar a cabo bajo ciertos supuestos y tomando en cuenta posibles escenarios del entorno, ¿no? Tratando de prever ciertos eventos que pudieran afectar a la empresa y a la industria donde compite, ya sea de manera positiva o negativa, y entonces formular un análisis de escenarios, ¿no?
y obviamente pues ver eh, cómo podría comportarse la empresa bajo esos supuestos, ¿no? Eso es, eso es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Por eso hablamos de que pues, esto nos sirve para la toma de decisiones, ¿no? Para ver cómo podemos corregir lo que posiblemente tenga una tendencia que no conviene a la organización o cómo tomar ventaja, ¿no? Aprovechar las oportunidades que se están presentando y entonces tomar ciertas decisiones para poderlas aprovechar. Entonces, vamos a ver que dentro de las definiciones, pero vamos a ver que el análisis financiero, como ya lo había yo mencionado, pues va a ser un proceso metodológico, ¿no? Eh, cuya intención es interpretar la información económica, contable, financiera y jurídica relativa a la empresa, ¿no? Estamos hablando de que esa información se extrae de la operación de la empresa o puede ser también de un colectivo de empresas, ¿no? Un grupo empresarial con el propósito de emitir un juicio diagnóstico. Entonces, con el propósito de decir qué fue lo que ocurrió, cómo fue el desempeño de la organización, o sea, qué también se desempeñó la organización y el diagnóstico sería en qué posición se encuentra, ¿no? O sea, qué tan bien o qué tan mal o qué tan fuerte está la organización para enfrentar retos futuros, ¿no? Y como mencionaba, pues también el de poder tratar de pronosticar, ¿no? O prever cómo se comportaría la organización bajo ciertos escenarios, tomando ciertos supuestos para poder proyectar los resultados, ¿no? ¿Cómo se llama? Que pudiera tener la organización bajo cierto escenario, ¿no? Bueno, aquí en los materiales de la unidad, ustedes van a encontrar diferentes definiciones de diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes, déjenme quitarme esto diferentes autores y que aquí lo que estaríamos haciendo, ¿no? Pues es revisar la información, yo les recomiendo, no nos vamos a detener en ello, ¿no? Entonces, vamos a ver que en sí lo que es este proceso metodológico del cual estábamos mencionando ahorita, es que pues vamos a llevar a cabo una recopilación de la información, ¿no? La vamos a recopilar y la vamos a organizar. Es importante, ¿no? La vamos a organizar de cierta manera, de manera que sea un lenguaje común. Este lenguaje común, pues son los estados financieros, ¿no? Y entonces vamos a organizarla de esa manera. Luego, pues esta información, pues la tenemos que interpretar. Interpretar significa darle sentido, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar ciertos métodos que posteriormente vamos a hablar y otras herramientas de análisis. Posteriormente, pues esta información también, pues la vamos a comparar. ¿La vamos a comparar con qué? Pues con periodos anteriores de la misma empresa pues para ver la evolución que ha tenido, ¿no? Que ha tenido y también la podemos comparar con el desempeño de empresas similares. Principalmente esto se hace, por ejemplo, con empresas que son públicas, como por ejemplo empresas que cotizan en bolsa.
Las empresas que cotizan en bolsa por ley tienen que proporcionar informes financieros, ¿no? Constantemente, y me refiero constantemente con cierta periodicidad, como puede ser mensual o trimestral, depende de cuál sea la regulación. Y esos estados financieros o porque no solamente son los estados financieros, sino hay una cosa que en algunos casos, cuando menos en Estados Unidos, las empresas que cotizan allá en las bolsas de Estados Unidos, hay una cosa que se llama el Annual Report, y el Annual Report es, como su nombre lo dice en inglés, es el reporte anual de lo sucedido. Entonces, aquí esto incluye los estados financieros, pero proporciona de manera, con un cierto detalle, vamos a decir, el desempeño de la empresa en llevar a cabo sus planes, su expansión, su crecimiento, etcétera, sus inversiones, etcétera, y proporciona una cierta vista de lo que quiere hacer hacia el futuro, hacia qué campos o hacia qué lugares o hacia qué eh, aspectos, ¿no? Se quiere enfocar y se quiere encaminar. Entonces, también es información muy valiosa, muy interesante, aparte de los estados financieros, ¿no? Que detallan, pues, la operación de la organización. Eh, También después de esto, ¿no? De la comparación, pues viene el estudio de esos estados financieros, que es lo que vamos a hacer en unos momentos más. Y vendría, por ejemplo, pues donde están organizados los datos operacionales, ¿no? Del negocio. O sea, cada operación que realizó la organización está descrita en unidades monetarias, ¿no? En los estados financieros. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues podemos darnos cuenta de lo que hizo la organización, ¿no? Y bueno, vamos a ver que dentro de la interpretación y del estudio de los estados financieros, pues vamos a llevarlos a cabo obteniendo porcentajes, las tasas, la tendencia, ¿no? Las tendencias, vamos a verificar tendencias, indicadores y estados financieros, ¿no? Se utilizan estados financieros complementarios auxiliares para, por ejemplo, verificar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Esto ya no lo vamos a hacer, pero sí vamos a utilizar, por ejemplo, un análisis de porcentajes, de tasas, de tendencias. Vamos a utilizar indicadores, que en este caso son lo que conocemos como razones financieras, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que pues en la parte tenemos lo que sería dentro de los análisis que llevamos a cabo, pues nos vamos a enfocar a varias cosas, pero principalmente lo que son el análisis de rentabilidad. En este caso, el análisis de rentabilidad se va a enfocar, vamos a decir, a la evaluación del rendimiento en relación, ¿no? A la inversión de una compañía, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué tanto, por ejemplo, de las inversiones, de los montos invertidos como inversión, ¿no? Qué tanto rendimiento hemos obtenido, ¿no? Lo que significa es que tantas utilidades hemos obtenido, básicamente, pero es un poco más amplio. Y entonces se va a enfocar en las fuentes de financiamiento y los niveles de rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, esta es una métrica que les interesa muchísimo, por ejemplo, a los inversionistas, ¿no? Ellos tienen un capital invertido
en la organización, ¿no? Y entonces, pues ellos esperan que ese capital invertido genere, ¿no? Riqueza traducida en utilidades, ¿no? Entonces, pues una de las métricas va a estar relacionada, o algunas de las métricas van a estar relacionadas con el rendimiento, ¿no? También vamos a ver que este análisis de rendimiento implica la identificación y la medición de impacto de las áreas que generan rentabilidad. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, el área de ventas, ¿no? El área de ventas, pues es un área generadora de rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O en el área operativa, pues toda aquella, otra de las cosas, pues es que los gastos es un área donde podemos verificar que contribuye, vamos a decir, de manera indirecta, ¿no? O no tan directa como, vamos a decir, la responsable de traer los ingresos, como serían los gastos, ¿no? Los gastos, si los tenemos contenidos, ¿no? Podemos entonces contribuir a que pues, las utilidades sean mayores, ¿no? Luego, también implica la evaluación de los márgenes de ganancia, ¿no? Los márgenes de ganancia y la rotación del capital. Vamos a decir que se centra en las razones de cambio en la rentabilidad y en la sustentabilidad de las ganancias. Entonces vamos a hablar de que también se analiza la tendencia en la capacidad que tiene la organización para continuar generando el nivel de utilidades que ha generado, ¿no? O para mejorar el nivel de utilidades que debe de generar, ¿no? Entonces, este indicador pues está relacionado con eso. Entonces vamos a ver que la técnica tradicional de interpretación de estados financieros, bueno, antes de esto, vamos a ver el análisis de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo, pues vamos a ver, va a estar ahora relacionada con qué tanta capacidad tiene la organización de pagar sus obligaciones con terceros, ¿no? O con sus acreedores, ¿cómo se llama? Tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Y entonces llevamos un análisis tanto de liquidez. Liquidez sería el análisis de la capacidad que tiene la organización para pagar sus obligaciones o sus deudas en el corto plazo. Y el análisis de solvencia sería, en el mismo sentido, la capacidad que tiene la organización para pagar sus obligaciones o deudas, pero en el largo plazo. ¿Ok? Y también aquí es, por ejemplo, el verificar la variabilidad en un momento dado que pudiera tener la empresa en lo que es la generación de las utilidades. Y esto pues sería un análisis de tendencia, ¿no? También se puede analizar, por ejemplo, aquí como riesgo, pues el análisis de ver los niveles de endeudamiento o de apalancamiento, ¿no? Cuando se dice que una empresa está muy apalancada, significa que una empresa está muy endeudada, ¿no? Y entonces habría que llevar a cabo un análisis mm, con respecto al endeudamiento, ¿no? Luego, pues vamos a ver que pues, es el tipo de análisis que también el análisis de riesgo pues, está muy relacionado con el que la empresa tenga la capacidad para hacerle frente y cubrir sus obligaciones, ¿no? Luego vendría el análisis de flujos de efectivo, ¿no? Este es muy interesante y
pues también tiene que ver con la solvencia, ¿no? Y en este caso sería el análisis de cómo la organización eh, obtiene obtiene y utiliza sus fondos, ¿no? Por un lado, cómo los genera, cómo genera sus ingresos, si genera sus ingresos a partir de la venta de los productos que realiza, o si esta es una combinación entre deuda y este tipo de ingresos, cuál es el análisis del tamaño de una y el tamaño de otro, ¿no? O sea, los niveles. Entonces, pues va a permitir ver las futuras implicaciones del financiamiento, lo que ahorita estaba yo mencionando. Si nuestros ingresos son insuficientes para generar, eh, eh, cubrir todas las necesidades que tiene la organización, pues entonces esos recursos que no estamos generando, pues los tenemos que obtener de alguna otra manera, ¿no? Hasta que la organización sea capaz, ¿no? De generar los recursos necesarios y además de eso, pues generar utilidades, que es el eh, fin último, ¿no? De cualquier organización lucrativa. Entonces, vamos a ver, pues, eh, eh, vamos a ver cómo observar variables. Aquí se observan como variables como el endeudamiento a largo plazo, que hablamos de la solvencia, pero también, por ejemplo, cambios en el patrimonio, ¿no? Si hay aumento en el patrimonio o disminución en el patrimonio. El patrimonio lo vamos a utilizar indistintamente como capital contable o patrimonio. Significan lo mismo, aunque se utilizan para diferentes tipos de organizaciones. Luego están las fuentes de financiamiento para ver qué también hemos utilizado los recursos que nos cuestan, ¿no? Principalmente, ¿no? Ese tipo de recursos nos cuestan, pues, nos cuesta una tasa de interés. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué hay dentro de la técnica tradicional de interpretación de estados financieros, pues hay lo que les llamamos análisis horizontal o análisis vertical. Entonces vamos a practicar estas técnicas de análisis horizontal y análisis vertical a los estados financieros, ¿no? Tanto el estado financiero de situación financiera, ¿no? Que es el balance general, como el estado de resultados. Y entonces, pues vamos a ver de qué se trata esto. También vamos a utilizar, por ejemplo, para el análisis y el estudio, pues son lo que llamamos las razones financieras. Y entonces las razones financieras son el cociente, ¿no? O las proporciones entre distintas cantidades económicas financieras, ¿no? Que permite transformar un número elevado en cantidad, en uno pequeño en indicadores. Entonces, vamos a utilizar y vamos a interpretar estas razones financieras, ¿no? Se utilizan constantemente y tienen muchos usos, ¿no? Por ejemplo, para uno de los métodos de evaluación de acciones de una empresa pública, ¿no? Pues es el precio por acción, ¿no? El precio por acción, porque aquí vemos comparativamente la evolución que ha tenido el precio por acción, ¿no? Entonces, el precio de una acción por decir algo, vamos a pensar, ¿no? De Apple o ahora que está muy de moda por los crecimientos tan importantes que ha tenido Nvidia, ¿no? Una empresa también de alta tecnología relacionada
no solamente con hardware, sino con inteligencia artificial, pues ha tenido unos incrementos enormes, entonces pues se vuelve una empresa muy atractiva, ¿no? Una empresa muy atractiva para invertir. O pues lo podemos ver, por ejemplo, para las personas que invirtieron hace ya algún tiempo, pues han tenido unos rendimientos enormes, ¿no? Enormes, en estos últimos años, ¿no? Porque el precio, la evolución del precio de la acción o por acción, pues, se ha incrementado, pues, muchas veces, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de eso. Y ya nada más para finalizar este video uno, pues vamos a ver que la liquidez pues tiene que ver o está íntimamente ligada con el activo circulante. ¿Por qué? Porque el activo circulante es el activo más líquido, o sea, es inmediata su liquidez, o casi inmediata su liquidez, ¿no? Entonces, en la métrica de liquidez, pues lo que mide son la capacidad que tiene de pago la organización de sus deudas, ¿no? De corto plazo, sus obligaciones de corto plazo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que comparar es contra la liquidez, contra los activos más líquidos que tenga la organización. Entonces, por eso está íntimamente ligado con el activo circulante. En el caso de apalancamiento, pues está relacionado con los pasivos. Y en este caso, pues el análisis va sobre pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Y entonces volvemos a hacer, tenemos métricas que me permiten analizar el apalancamiento de corto y mediano y largo plazo, ¿no? Y está íntimamente ligado, ¿no? El nivel de apalancamiento con los pasivos, ¿no? Porque son mis deudas. En el caso de solvencia, pues como la solvencia ya lo dijimos que es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de largo plazo, pues lo que tenemos aquí es que va a estar ligado a activos que no son tan rápidos de hacer líquidos, ¿no? Como son los activos fijos. Entonces, va a estar ligado íntimamente con los activos fijos, ¿no? Y la otra métrica, las métricas de rentabilidad, pues rentabilidad es nuestra capacidad para básicamente para hacer utilidades, ¿no? Y esta pues va a estar relacionada directamente con el capital contable. ¿Y por qué? Porque en las cuentas de capital contable es donde se reportan las utilidades de los ejercicios, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado también están ahí las reservas, que a final de cuentas pues, son utilidades que se han etiquetado, por llamarlo de una manera, para ciertos proyectos o para no sé, para objetivos futuros, ¿no? Pero siguen siendo utilidades de las cuales podemos disponer. Entonces, la rentabilidad, ¿no? La métrica de rentabilidad está íntimamente ligada con el capital contable. Ahora bien, por último, ahora sí, un diagnóstico, pues es de alguna manera una interpretación de la situación actual de la empresa, ¿no? O sea, cuando llevamos a cabo un diagnóstico de algo, imagínense el diagnóstico que hacen los médicos, pues el paciente al momento que hace un diagnóstico, pues está diciendo, en este momento el paciente se encuentra así, ¿no? Y se está enfermo de tales cosas y las causas son estas, y entonces hace un diagnóstico. ¿Para qué? Para tomar decisiones de qué va a ser el tratamiento, qué es lo que necesita el paciente para que se restablezca, ¿ok? Entonces, es lo mismo, básicamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces vamos a finalizar esta primera parte, ¿no? Este primer video y nos vamos a pasar, aquí permítanme, voy a dejar aquí
la liga de la siguiente, del siguiente video. Aquí en el chat lo voy a poner para que se cambien a esta liga, por favor. En un momentito nos vemos. En un momentito nos vemos. Por favor, Claudia, toma nota que esa es la liga a la cual nos vamos a cambiar. ¿Ok? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. Voy a parar la